that we will have a heart where God is going to be speaking to us during all this week. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Lord, we want to thank you this morning. Gracias, Señor, por esta semana que vamos a comenzar hoy. Thank you for the week that we're going to start today. Señor, nos llenamos de expectativas de lo que tú tienes para compartirnos. We fill ourselves with your expectations of the things that you want to share with us during this week. Señor, abrimos nuestros oídos, nuestro entendimiento para recibir lo que tienes para nosotros. We open our ears and our understanding to receive what you have for us. Abrazamos los desafíos que tú nos vas a compartir. We embrace the challenges that you're going to share with us. Señor, bendecimos la vida, Señor, de Rosita, Señor, que va a compartir esta semana. We bless the life of Rosita, who is going to be sharing this week. Gracias, Señor, por su corazón y por, Señor, lo que ha escuchado para darnos a través de tu palabra. Thank you for her heart and what she's been able to hear from your word. Señor, bendecimos la comunicación, Señor, en cada nación representada en este seminario. So we bless the nations that are represented on this seminar. Señor, bendecimos la vida, Señor, de Dalia, Señor, que ella está traduciendo. We bless the life of Dalia, who is translating. Señor, ella es la segunda maestra porque ella va a dar de lo que está recibiendo, Señor. She's the second teacher because she's the one who's going to share from Y bendecimos su vida y te pedimos que, Señor, le des fluidez en la traducción. We bless her life and we ask you for fluidity when she translates. Gracias, Señor, por su vida. Bendecimos a su familia, bendecimos al maestro en esta semana. Thank you for her life. We bless her family and we bless the teacher of this week. Gracias, Señor, por todo, por tu presencia, Señor. Thank you for your presence, Lord. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Vilma, ¿puedes presentar al maestro, por favor? Vilma. Okay. Buenos días con cada uno de ustedes. Good morning with each of you. Voy a presentar a Rosa Fries de México. I'm going to introduce you all Rosa Fries from Mexico. Ella hace algunos años estuvo en Perú trabajando en la base de Jucún, Lima. Some years ago, she was serving in the base of YWAM Lima. Ella era mi líder. She was my leader. Y desde entonces tenemos una buena relación con Rosa. And from then, we have a good relationship with Rosa. A ella la vi en Colorado Springs allá hace algunos años. I saw her some years ago in Colorado Springs. Y realmente es de mucha bendición para mí y para muchos latinos. And she's a blessing to me and to many other Latins. Y no solo los latinos, sino los extranjeros de diferentes partes del mundo. And not only Latins, but also other foreigners, other internationals from other parts of the world. Ella incluso estuvo en Pakistán sirviendo al Señor allá como misionera. She's been serving in Pakistan as a missionary. Y ahora ella está involucrada con los refugiados que vienen a los Estados Unidos. And now she's involved serving the refugees that come to the U.S. Así que es un privilegio tener a Rosa en esta semana. So it is a privilege for us to have Rosa this week. Bienvenida, Rosa. Adelante, Dios te bendiga. Gracias por aceptar la invitación para enseñar en este seminario. Welcome, Rosa, and thank you for accepting the invitation to share with us during this seminar. Gracias a ustedes. Es un honor para mí ser parte de lo que Dios está haciendo con ustedes. Thanks to you, because it's an honor for me to be part of what God is doing with you guys. Y yo creo que es muy importante lo que el Señor va a trabajar en sus corazones y después a través de ustedes. It is very important what God is going to be working in your hearts and then what He's going to do through you. Entonces, bueno, quiero hablarles un poquito de quién soy yo. So I want to share a little bit of who I am. De dónde vengo y algunas cositas que quiero compartir con ustedes antes de empezar la enseñanza.
and where I come from and some other things about me so that I can share before starting teaching. Creo que es parte de donde el Señor me ha llevado a trabajar con iglesias para enseñar lo que es la enseñanza de esta semana. So God took me to work with these churches in what I'm going to be sharing this week with you guys. Muy bien, entonces, pues yo me llamo Rosa, So my name is Rosa. soy mexicana, I'm Mexican. toda mi familia está en México, All my family lives in Mexico. tengo 4 hermanos y una hermana, I have 4 brothers and 1 sister. y mis padres ya están con el Señor, And my parents are with the Lord. y a mi papá, Héctor, se llamaba, My father's name is Hector, y él viene de su familia, como unas 4 generaciones atrás, fueron de los primeros cristianos en México. and he comes from a family where 4 generations ago, Christians were the first Christians in Mexico. Fueron los que recibieron de las primeras Biblias que trajeron a México de una forma ilegal. They were the ones receiving the Bible for the first time, and these Bibles were brought to Mexico illegally. Porque en ese tiempo era ilegal tener la Biblia, gente común, en las manos. Because during that time, it was illegal for common people to have the Bible in their hands. Y pero mi tatarabuelo era fue uno de los primeros cristianos y fue a través de recibir una Biblia de esas. But my great grandfather was one of the first believers. He was one of the first ones receiving the Bible in his hands. De ese lado, y de parte de mi madre, muy diferente la historia. And from my mother's side, it's a different story. Mi abuelo estaba metido en todo lo que era espiritismo. Tu abuelo? Mi abuelo. Okay, so my grandpa was involved in spiritism. Y su familia de él también. And also his family. Entonces, mi mamá empezó a ir a la iglesia con una vecinita que tenían 6 años de edad. So my mom started to go to church with a little neighbor who, when they were 6 years old. Y ella se dio cuenta que lo que hacía su papá era malo cuando ella tenía 8 años. And she realized that what her father was doing was wrong when she was 8 years old. Empezó a hablarle, a decirle, tú no puedes hacer eso, papá, eso no está bien. She started to tell to her father, what you're doing is wrong, father. Entonces, ella decidió enseñarle a mi abuelo quién era más poderoso. So she started to teach my grandfather who was the most powerful. Entonces ella empezó a visitar el lugar donde mi abuelo se reunía, el centro espiritista, empezó a visitarlo y en un rinconcito a orar. So she started to visit my grandfather in that place where my grandfather used to go, the spiritism place, and she used to take him to a corner and pray there with him. No, él iba a su reunión y ella se quedaba en un rinconcito. Oh, okay, so her grandfather will go to his meeting and she will stay in a little corner to pray for her grandfather. Y un día se dieron cuenta que ella era la razón por la que no les funcionaba nada. Desde que ella iba a orar, nada de lo que trataban de hacer en ese lugar funcionaba. And one day they realized that that whatever they were trying to do in their meetings, it wasn't working because she was praying out there. Since the moment she started to come there and pray, they couldn't do anything in their meetings. Entonces la mujer que le dijo a mi abuelo, Pancho, esta niña no nos está dejando trabajar. So a woman told my grandfather and told him, Pancho, this little girl is not letting us work. Ella está orando. She's praying. Y entonces allí ella le mostró a mi abuelo que Dios es más poderoso, ¿verdad? So there she showed my grandfather that God is more powerful. Ese es el ambiente donde yo crecí,
con familia de cristianos de Abolengo y mi madre que ella misma se convirtió, pero una guerrera en oración. So this is the background where I come from, where I have like a Christian background, but a family Christian background, but also like my mom, she came to the Lord by herself. Y entonces, yo crecí en una iglesia cristiana. And I grew up in a Christian church. En ese tiempo, mi ciudad había pocos cristianos y recibíamos persecución. During that time, there were little Christians in my town, so we received persecution. Ya había grupitos esporádicos de cristianos en mi ciudad. There were like little groups sporadically here and there of Christians in my city. Pero muy metidos en oración y en evangelismo. But they were very into prayer and evangelism. Entonces, ahorita esta ciudad donde yo bueno, de donde yo soy, es una ciudad bastante evangelizada. So right now, the city where I was from, it's a city that is very well evangelized. Aquí estoy ahorita, estoy visitando la familia. And I'm right there right now, like I'm visiting the family. Entonces, es muy interesante ver cómo Dios prepara las cosas, las personas para el trabajo que tiene para nosotros. So it's very interesting to see how God prepares the people so that we can do the work that He has for us. Entonces, cuando yo soy profesora soy educadora de profesión. I'm an educator, I'm a teacher as my profession. Y yo estaba trabajando normal, era una joven como todas las de la iglesia, con mi trabajo, trabajando también, colaborando en la iglesia lo más que podía. And I was working as normal. I was also helping out at church as much as I could. La iglesia donde yo desde niña crecí, ¿verdad? The church where I grew up since I'm a child. Entonces, de repente, el Señor me dio un llamado a las misiones. So all of a sudden, God gave me a calling to missions. Eso era en 1988. That was in 1988. Y yo no tenía entendimiento de qué era eso. And I didn't have understanding of what was that about. Y mi pastor tampoco. And my pastor neither. Entonces empezamos a orar los dos y mis padres también. So we started to pray, the two of us, and also my parents. Y nos dimos cuenta después de varios meses en ayuno y en oración. And we realized months later of prayer and fasting que era para ser misionera. That it was that I will be a missionary. No entendía ni mi pastor qué quería decir esto. And my pastor didn't even understand what this meant. Porque él decía, si tú tienes un llamado es para que seas tal vez maestra de niños en la iglesia, porque no puedes ser pastora, eres mujer. Because he said, if you have a calling from God, probably you will be a Sunday school teacher. Because you're a woman, you cannot be a pastor. So there is nothing else. Puede ser, ajá. Entonces, pues empezamos a orar y a ayunar, porque tampoco yo entendía, ¿verdad? So we started to pray and to fast because I didn't understand either. Y el Señor ya me había hablado a mí, yo se lo compartí al pastor y el pastor me dijo, no, misionera no, mijita. So God spoke to me and I shared with the pastor, but he was like, no, I don't think you're a missionary. Misioneros son solamente los gringos, los que tienen dinero. Missionaries are only the gringos, the Americans. They are the ones with the money. Yo como te mando, yo no tengo dinero. How am I going to send you? I don't have money. Entonces seguimos ayunando porque pues fue lo que yo recibí del Señor, ¿verdad? Mi madre me enseñó a orar y a escuchar del Señor y pensé que era lo que el Señor me estaba hablando en su momento, ¿verdad? So we kept fasting because that's what I felt God was speaking to me. So we kept praying because God told me since I'm little to pray and to hear from God. Y tan interesante como el Señor empezó a mover las cosas y el Señor me envía a Juventud por una misión. It's interesting how God moved situations and then he sent me to YWAM, to Youth with a Mission.
El Señor, mi pastor me envió, My pastor sent me. la iglesia, toda la iglesia oraron por mí para All the, enviarme a Jucum. all the church prayed for me to send me to YWAM. No me apoyaron en unos años a principio de mi ministerio, no me apoyaron económicamente, pero en oración sí. So the people from my ministry, they didn't supported me Church, financially. my church, They my, didn't, my sending church didn't support me. didn't support me financially, but 2 years later they did. A few years later, yeah. Perdón, creo que dije muy larga la frase. Perdóname, por favor, Dalia. No hay problema. Entonces, mi iglesia me envió a Juventud con una Misión. Todo el concepto de misiones en Latinoamérica era muy nuevo. So my church sent me to YWAM, and at that time, all the concept of missions was a new concept to the church, Para la iglesia hispana. to the Hispanic church. Entonces, todo lo que es la iglesia latinoamericana, apenas estamos aprendiendo sobre misiones. So all the Latin church, we were barely starting to learn about missions. Y yo creo que todavía estamos en ese proceso. And I think even now we are still in that process. Pero en ese tiempo no sabíamos cómo se manejaba la iglesia, el misionero con su iglesia enviadora y con la organización misionera, que es el móvil con el que nos movemos dentro de misiones. So at that time, we didn't know how was the interaction between the missionary and their local sending church and the missionary agency, which is the one that moves you to the field. So we didn't know how to interact, the interaction was. Y de eso quiero hablar hoy. And Esta that's what, es bien. and that's what I want to be sharing with you guys today. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cómo hacemos? Para mí fue un poco difícil entenderlo, era bastante confuso al principio. So what is our work and what do we do? In the beginning, for me, this was hard to understand. Comprender cómo funcionaba esta dinámica. To understand how this dynamic works. Pero es algo tan orgánico y tan hermoso como Dios está haciendo las cosas dentro de las misiones, en el mundo, con países que no son económicamente estables o ricos, cómo Dios está levantando jóvenes personas para enviar a las naciones. There is something that is organically happening, and it's something that God is moving among the churches, that God is raising people to send them to the nations. Y vamos a hablar sobre alianzas estratégicas. So we're going to be sharing about strategic alliances. Yo sé que hay muchos otros movimientos llamados igual. I know that there is many other movements that are called the same. Pero estamos ahorita hablando específicamente de el llamado del Señor a su iglesia, a las naciones. But we are talking specifically about the calling of the Lord to the church to go to the nations. Y el relacionamiento el llamado y el relacionamiento de la iglesia, agencia misionera, del misionero para poder cumplir la tarea. And we're talking about the calling, but and also the relationship between the missionary, the sending church, and the agency. Muy bien. ¿Se ve mejor eso ahí? Está un poco pequeño, si lo agrandas un poquito. No sé cómo agrandarlo, Vilma. Ahí está. Ok, está mejor. Muy bien. Parece que me salió como el burro que tocó la flauta. De pura casualidad. A ver cómo muevo esto. Ok. Está demasiado grande, ¿no se alcanza a ver? Creo que está demasiado grande, Vilma. Está bien. Es que no está saliendo la traducción. Oh, okay. ¿Ves?
Nada más se miraba esto. ¿Me puedes decir cómo hacer? Mm. Entonces pon el zoom al 100% quizás. Lo que pasa es que el texto, Ya te entendí, al 100%. a ver, No, 125, a ver más. 125. ¿Ahí quedó? Ah, está bien así. ¿Está mejor así, Vilma? Está bien. Ujú. Muy bien. Entonces vamos a hablar solo lo que son las alianzas estratégicas. So we're gonna share about the strategic alliances. Y lo que el Señor está, ahora no quiere avanzar. Ay, disculpen, por favor. A ver el chat. No, no quiere, disculpen. Ah, man. Bueno. Y para avanzar, no me quiere avanzar Con la flechita capaz. con la flechita. Quedó. Ahora avanzó, avanzó. Muy bien. Mil disculpas. Sorry, guys. Entonces, una de las preguntas, ¿verdad? Una de las versículos, vamos a ver Biblia este día. Traté de traducir todo, no todo, pero por lo menos lo que voy a enseñar hoy. I tried to translate everything, but some Bible verses are not translated. Por ejemplo, esto. Vamos a ver qué dice Hechos 1:8. Podemos abrir nuestra palabra, la palabra del Señor, nuestras Biblias, en Hechos 1:8. We can open our Bibles in Acts 1:8. I'm gonna run to get my English Bible, one sec. Muy bien. Pero dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So it says, so you receive power when the Holy Spirit comes to you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Y muchas veces nosotros nos quedemos en el recibiréis poder, And many times we just stay with the first part that says you will receive power, nos gusta tener poder, ¿verdad? because we like to have the power, right? Pero realmente el poder es nada más un instrumento But the power is just a tool, y que el Señor nos da, ¿verdad? A través de la unción que Él pone sobre nosotros. and it's what God gives to us through his anointing. Obviamente es a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo. And this is through the Holy Spirit, who is God himself. Pero realmente lo importante el enfoque del versículo no es ni el poder ni por quién es dado, aunque no estoy quitando no estoy quitándole el honor al Espíritu Santo. So the important part of this verse is not the power, or is not the part that tells us about the Holy Spirit, Pero también pero es de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? but this is about what God wants us to do, right? Y aquí lo que el Señor nos está dando de tarea es ser testigos. And the task that God is giving to us here is that he wants us to be witnesses. Y entonces hablamos de Jerusalén And we are talking here about Jerusalem, y en todo Judea, all Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra. to the ends of the earth. Entonces, es para el otro lado, ya le entendí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de llevar el evangelio a las naciones? So the question here is, whose responsibility is to bring the gospel to all nations? ¿Verdad? O lo que dice Hechos 1:8, ¿verdad? A toda la tierra. Or what Acts 1:8 says, right? To all the earth. ¿Verdad? Mi pastor
nos decía la iglesia donde al principio pues no sabíamos lo que quería decir, no sabíamos lo que quería ser enviar un misionero. Ahorita es una de las iglesias en México que envían misioneros a muchas partes del mundo. In the beginning, we didn't know what it meant to send a missionary, but now my church is one of the churches that sends missionaries. Era muy evangelizadora, entonces de ser una iglesia se volvió una denominación en México. The church used to do lots of evangelism. So from being just a church, we became a denomination. Y el Señor los llevó a través del proceso de ver qué es lo que vamos a aprender ahorita en este momento, de ver cuál es mi tarea, qué es mi tarea. So God took them through this process, and that's what we're going to see today. What is my part? What is my task? ¿Es nada más lo que es las cuadras alrededor de mi iglesia? Is it just the blocks that are around the neighborhood of my church? ¿O tal vez mi ciudad? Or is it just my city? ¿O México? ¿O tu país? Or is just Mexico or just your own nation? ¿O tal vez te aplica también todo el versículo de Hechos 1:8? Or does this also applies the whole verse of Acts 1:8? Qué interesante. Y después nuestro pastor nos enseñó esto que dice aquí. And then our pastor taught us what we have here, this verse here. Y cada vez que tenemos conferencias nos hace repetirlo. And every time we have conferences, he makes us repeat the same. Él ya falleció, pero los pastores, los que nos han enviado a nosotros los misioneros, nos hacen repetir esto a las congregaciones. He has passed away, but the pastors, the ones that send the missionaries, they make us repeat this. Jesús nos dejó muchos mandatos, pero una sola tarea. Jesus Jesus gave us lots of guidelines, but he left us only one homework, one task. ¿Qué tarea es? One task. That's right. Ve y predica el evangelio a toda criatura. And what is the task? Is to go and preach the gospel to all nations. Vemos eso en Marcos 16:15 y Mateo 28:19-20. We see this in Mark 16:15, Matthew 28:19 and 20. Vamos a leerlo porque una cosa es que yo lo ponga ahí y otra cosa es leer ya la palabra del Señor. We're going to read it because one thing is to just have it there and another thing is to read it yourself. Y dice, Mateo 28. So Matthew 28. Dice, versículo 18, vamos a leer desde el 18 al 20. We're going to read from verse 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Ok, aquí vemos otra vez el poder, ¿verdad? Que hablábamos un poquito en Hechos 1:8. So here again we see the power, right? That talks in Acts 1:8. Dice, pero ¿para qué nos está dando el poder? But what is the reason? Why is he giving us this power? Dice el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. In verse 19 it says, therefore go and make disciples of all nations. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Teaching these new disciples to obey all the commands. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. And be sure of this, and I am with you always, even to the end of the age. Vamos a abrir en Marcos
16. We're going to open our Bibles in Mark 16, chapter 16. Es la misma historia. It's the same story. Marcos 16, perdón. Sí, Marcos 16:15. Verse 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. And then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Anyone who believes and is baptized will be saved, mas el que no creyere será condenado. but anyone who refuses to believe will be condemned. Y estas señales seguirán a los que creen. These miraculous signs will accompany those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, They will cast out demons in my name. They will speak in new languages. tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink any poisonous, it won't hurt them. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Esas son promesas que el Señor dio y tuvieron un efecto casi inmediato. These are the promises that God gave, and they had an immediate effect. Entonces regresamos a Hechos 1:8. So if we go back to Acts 1:8, estamos dándonos cuenta que en Hechos 1:8 esto es justamente después de que Jesús está diciendo esta historia que acabamos de leer en Marcos y en Mateo. so we notice, if we see Acts 1:8, that this is after these other verses in Matthew, in Mark. Son historias seguidas, ¿verdad? So these are stories that are one after the other one, right? Porque Jesús está le está diciendo vayan y prediquen, ¿verdad? Jesus is telling them to go and preach. Y entonces Hechos 1, el capítulo de Hechos 1 es una narrativa de lo que vivieron cuando Jesús hizo esto. So Acts 1 is a story of what they lived when Jesus was telling them this part. Si abrimos en Hechos 1, so if we open our Bibles in Acts 1, Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. It says, in my first book, I told you, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach. Hasta el día en que fue recibido arriba. Until the day he was taken up to heaven. Y entonces aquí él está, Hechos 1 es una narración de lo que pasó en esta ocasión de los versículos que acabamos de leer en Mateo y en Marcos. So Acts 1 is the story of the verses that we saw in Mark. Mark and Matthew. Los versículos que acabamos de leer ahorita. The Bible verses that we just read. Entonces, el libro de Hechos nos narra realmente lo que sucedió cuando Jesús fue levantado. So the book of Acts tells us the story of what happened when Jesus was taken up to heaven. Entonces Jesús realmente nos dejó una tarea. So Jesus gave us a task. Cuando cuando los discípulos están viendo que Jesús está resucitado, es algo totalmente extraordinario. Él está vivo, pero lo mataron, pero está vivo y se desaparece y se aparece cuando él quiere. Entonces es una situación súper extraordinaria. So when the disciples saw Jesus
dying, and then resurrecting. But not only that, but he also appeared and disappeared. These were like extraordinary events. Entonces vemos que Hechos 1:8 está realmente es un contexto de donde los discípulos no sabían qué iba a ser el futuro, pero al mismo tiempo están viendo hechos totalmente extraordinarios. So during the time of Acts 1:8, the disciples didn't know what will happen in their future, but at the same time, they were witnesses of wonderful things happening. Y Jesús les estaba diciendo que ellos tenían que ir a predicar el evangelio a toda criatura. And Jesus was telling them that they have to go and preach the good news to every creature. Y que iban a hacer lo mismo que él hizo cuando estaban en la tierra. And Cuando él estaba en la tierra. that they will be able to do the same things that Jesus did when he was on earth. Y que iban a orar por los enfermos, iban a sanar, a orar por los atados por demonios, iban a ser liberados, cosas como tales. That they will be able to pray for the sick and the people will receive healing. That they will be able to pray for demonized people and they will be delivered. Jesús ya les había enseñado con su propia vida y de la forma ejemplar, o sea, enseñando con, por ejemplo, lo que iba a ser su futuro. And Jesus taught them with his own life, but also he taught them of what would be the future of them. Y nos damos cuenta realmente, si ponemos atención, que esa es enseñanza uno a uno, ¿verdad? Jesús les enseñó a los discípulos uno a uno. And we can see here that Jesus taught his disciples one-on-one. This is the teaching one-on-one. Pero cuando ya se estaba yendo, So when he was leaving, les dijo, bueno, eso también ustedes, y les estoy dando el poder porque eso van a tener que hacer ustedes. he said, I'm giving you the power because you're going to have to do the same things. Entonces vemos en Hechos 1:7, So in Acts 1:7, Jesús les está respondiendo. Hechos 1:8 es la respuesta que le dice Jesús a sus discípulos, porque antes de esto, si ustedes leen en su tiempo, en su casa, pueden leerlo ya cuando haya terminado en su tiempo libre, pueden leer la primera parte de Hechos 1, donde les empieza, los discípulos le empiezan a preguntar a Jesús cosas políticas, de veras. Entonces, ¿cómo va a ser la política es en el momento de Israel? So Acts 1:8 is the answer of Jesus. But before that, and maybe you will have more time to read this chapter first after the class. But during the first part, before Acts 1:8, the disciples are asking questions to Jesus, asking questions about what will happen politically during that time. Y Jesús le dice, no, es como si dice Jesús, esperen, eso no importa, déjenme les digo su tarea. Y entonces viene Hechos 1:8. But Jesus, it's trying to tell them, oh, those things, it doesn't matter. I'm gonna tell you what is the task. Entonces en Hechos 1:7. So in Acts 1:7. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. It says, the Father alone has the authority to set those dates and times. Que el Padre puso en una sola potestad, en su sola potestad. ¿Puedes leerlo todo? Perdón, me perdí con la... So it says, the Father alone has the authority to set those dates and times. No les toca a ustedes saber esto. And they are not for you to know. Entonces dice, pero sí tienen que saber esto. But you need to know this. Recibiréis poder. You will receive power. Cuando haya venido sobre vosotros. When the Holy Spirit comes. Sobre ustedes. Upon you. Y seréis testigos. And you will be my witnesses. En Jerusalén. In Jerusalem. Ahora, ellos no sabían lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que vino el Espíritu Santo y pasó todas estas cosas, ¿verdad? De todos los que se salvaron con Pedro predicando y todo. And here at this point, they didn't know what happened afterwards, which is that the Holy Spirit came
And then Peter preaching to thousands of people, y las lenguas de fuego, and the tongues of fire in their heads. todas esas cosas que ya lo sabemos, All these things that we already know. está en Jerusalén, ¿verdad? This happened in Jerusalem, right? Pero después también nos damos cuenta si leemos lo que es el resto de hechos, que en toda Judea, But also we can see here that it says throughout Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Entonces es muy interesante cómo el plan del Señor está en Hechos 1:8. So it's interesting how God's plan, it's in Acts 1:8. Y cuando vemos en este Jerusalén, cuando leemos Jerusalén los primeros 7 capítulos de Hechos, nos damos cuenta que empieza a haber muchos salvos, muchos seguidores. En ese tiempo no les llamaban salvos, sino seguidores de Jesús. Ellos seguían a Jesús, se forma la primera iglesia. And if you read the first 7 chapters of Acts, you will see how many people came to believe in the Lord, and they were called followers. Y entonces hay muchas historias que son fascinantes. Realmente miren, cuando ustedes estén aburridos, lean Hechos, se les quita lo aburrido. Es interesantísimo. So if you when you get bored, you can read Acts, the book of Acts, because this book is so interesting. Pero entonces los primeros 7 capítulos es la formación de la iglesia, es ese crecimiento, es esa cosa hermosa que todos daban y los discípulos decidieron servir solamente y se organizaron y todo súper chévere. And it's during these first 7 chapters where we see the formation of the church, the growth of the church. Also this part where the believers, they will share their things to one another, and the disciples committed themselves to serve, and they organized themselves as well. Estaba todo súper chévere. Entonces los discípulos pensaron, esto era de lo que el Señor nos hablaba. No se acordaban de toda Judea, de Samaria y hasta lo último de la tierra. So everything was wonderful, everything was so nice, and the disciples were thinking, oh, this is what Jesus was talking to us about, and they didn't remember the other part that Jesus said about Samaria and the ends of the earth. Entonces estaba creciendo la iglesia, era algo impresionante. So the church was growing, it was something impressive. Pero se les había olvidado la última parte del versículo de Hechos 1:8. But they forgot the last part of the verse in Acts 1:8. Hasta que vemos Hechos 8:1. Until we see what it says in Acts 8:1. Vamos a leer Hechos 8:1. We're going to read what it's in Acts 8:1. Dice así. Mm-hmm. Y Saulo consentía en su muerte. Ya conocemos esa historia. Mm-hmm. It says Saul was one of the witnesses. Y conocemos esa historia, la de Saulo, que es Pablo, ¿verdad? And he agreed completely with the killing of Stephen. And we know this story, right? Of the story of Paul that was Saul before. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. It says a great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem. Y todos fueron esparcidos. And all the believers except the apostles were scattered. Por todas las tierras de Judea y de Samaria. Through the regions of Judea and Samaria. Salvo los apóstoles. Except the apostles. Estaba el Señor cumpliendo esta parte de aquí. So the Lord was accomplishing the last part. Porque si leemos la historia de la iglesia, because if we read the story of the church, la historia de la iglesia nos dice que los cristianos fueron perseguidos. The story of the church says that Christians were persecuted intermitentemente. From time to time. Pero fueron, la persecución era muy dura intermitentemente, pero por 300 años.
So the persecution was very harsh. It was on and off, but it was in the time of 300 years. Entonces, durante esta época de la iglesia que era perseguida, realmente creció la iglesia. Fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So during this time, during these 300 years of persecution, is where the church grew a lot. They were in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. Yeah. Entonces nos damos cuenta que el plan de Jesús ya estaba se los dio antes de ser elevado al cielo. So we can see here that God's plan, of what Jesus told his disciples before he went up to heaven. Y la pregunta es, ¿será que Hechos 1:8 nos alcanza a nosotros o nada más era para la primera iglesia? And the question is it that Acts 1:8 is also for us, or it was just for the church, the early church back then? Esa es la pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de llevar el evangelio a las naciones? So this is the question. Whose responsibility is to bring the gospel to all nations? Porque muchas veces nos quedamos, he escuchado mucho esta interpretación de Hechos 1:8. ¿Cuál es? Voy a regresar. Because I heard these other interpretations of Acts 1:8. ¿Será que tú tienes que evangelizar donde es tu Jerusalén? And they say, is it that we need to evangelize where you are there in your Jerusalem? No tienes que ir a tu Judea, You don't need to go to your Judea. mucho menos a Samaria. Oh, and don't even think about Samaria. Y hasta la última de la tierra, eso no nos corresponde a nosotros. And the ends of the earth, that's not up to us. Y no es lo que dice la Biblia. And this is not what the Bible says. Porque he escuchado que dicen primero tu Jerusalén, hasta he escuchado I've heard donde dicen primero Jerusalén. I've heard other people preaching, other people saying that you have to go first to your Jerusalem. Tal vez después a tu Judea. Cuando estén todos salvos en Jerusalén, luego te vas a Judea. And they say when all the people in your Jerusalem are saved, then you can go to your Judea. Y así. And so on. Entonces, ¿será que es lo que dice la Biblia? Yo no veo aquí dice primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni nada de eso. La Biblia, o sea, eso es adherido a lo que es las palabras de Jesús. O sea, no era una interpretación de Pablo o de los apóstoles, no. Hechos 1:8 eran las palabras de Jesús. Mm-hmm. So is this what the Bible is saying? So this is not something that Apostle Paul said or other apostles, but these are the words of Jesus. Y él nos está enviando a todo. And he is sending them to all. La palabra del Señor nos enseña en Hechos 8:1 que los apóstoles, los primeros cristianos y los apóstoles estaban de Hechos 1-7, del capítulo 1-7, estaban muy cómodos en su iglesia y en el crecimiento tan hermoso y las cosas lindas que estaban pasando. So what we can see in Acts 8 is that the apostles and the followers, the apostles and the disciples, they were all comfortable in the place where they were. No estoy diciendo que era todo fácil, ¿eh? I'm not saying that everything was easy. Pero había cosas increíbles pasando. Estaban sanando personas, el Espíritu bajaba, había liberaciones. Hechos 1, del capítulo 1-7, era increíble. So Acts from chapter 1 to chapter 7, we can see that wonderful things were happening. No eran fáciles, pero estaban creciendo. It wasn't easy, but they were growing. Estaban viendo resultados increíbles. They were seeing results, incredible results. Estaban viendo el poder de Dios sobre ellos, del Espíritu Santo. They could experience God's power on them, through them. Pero no estaban viendo la tarea a largo plazo. But they weren't looking onto the task long term.
Entonces, eso es la Biblia. La Biblia nos enseña que no, que como interpretan de primero, segundo y tercero, no es así como el Señor lo manejó. So the Bible is not teaching us that this is first, this is second, this is third. This is not the way God taught them. Lo vemos bíblicamente. But this is how sometimes we see it biblically. Vemos bíblicamente que no fue así como lo interpretamos a algunas personas. Oh, but we already saw in the Bible that it wasn't like that. Like other people misinterpret or misunderstand this verse. Pero tampoco lo vemos en la historia de la iglesia. But we don't see this also in the story of the church. Entonces, si vemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que a través de la persecución, la iglesia creció y llegó a los fines del mundo. Also, in the story of the church, we see that through persecution, the church grew and they went to the ends of the earth. Y entonces nos damos cuenta que Hechos 1:8 es realmente la tarea de todo, de ir a Judea, ir a Samaria, de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, es para todos los cristianos y nos aplica a nosotros hoy. And now we see that Acts 1:8, it's for everyone. It applies to every Christian, and that we need to go to all. Y aplica no solamente nosotros como misioneros que estamos dedicándonos a tiempo completo o a medio tiempo. Esto aplica a los misioneros a tiempo completo y esto aplica a las iglesias también. And this word applies not only to the missionaries, the ones that are serving full time, but it's also for the church, for all the church. El Señor quiere levantarnos y cambiar nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión. The Lord wants to lift us up and change our way of thinking, our worldview. Para saber que también es mi responsabilidad llevar el evangelio, si lo podemos interpretar así, en mi Jerusalén, en mi Judea, en mi Samaria y hasta el último de la tierra, al mismo tiempo. But it's also my task. It's also I'm also part of taking the gospel in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth, to all at the same time. Depende cómo el Señor esté haciendo los llamados. It depends on how God is calling people. Pero también depende de que cada una de las personas que son seguidores de Jesús necesitan ser parte no solamente de lo que el Señor está confiándoles inmediatamente, pero también de lo que Él está haciendo globalmente. So each of us as followers, we are involved with not only what God is speaking to us, calling to us personally, but also of the big picture of what God is doing globally. Y entonces para eso nosotros necesitamos entender cuál es la dinámica de trabajar con la iglesia, con los misioneros de diferentes organizaciones misioneras o movimientos misioneros. Y cómo podemos nosotros juntos lograr esa tarea que el Señor nos dejó a todos, porque la tarea es para ti y para mí, y no solamente aplica a los de la primera iglesia, los que estaban alrededor de Hechos 1:8 u 8:1, pero también todavía la Biblia se aplica a nosotros hoy. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto realidad? So how can we interact with each other, like between missionaries and the Christians and the church and the missionary organizations or agencies or missionary movements? How do we work together to complete the task that God has given to us? Y ese es el plan de Dios. Because that's God's plan. El Señor quiere que llevemos el evangelio a toda criatura. Because God wants us to take the gospel and to every creature. Hablaba con una amiga. I was sharing with a Hace friend. más o menos unos mesecitos fui a visitarla a su país. A month ago, I went to visit her. Y
me quedé sorprendidísima de ver tantas mujeres musulmanas cubiertas. And I was surprised to see many Muslim women, all covered. Y me encantó verlas. Me estaba riendo con ellas, las saludaba y ellas me miraban como, ay, qué rara, ¿verdad? ¿Por qué me estás saludando? And I loved sharing with them, talking to them, and I was smiling at them, and they were wondering, it's a little bit, oh, how weird that she is smiling to us, and talking to us. Y entonces mi amiga me miró como rara, como, ¿qué estás haciendo? And my friend, she was looking at me like a little bit like, what are you doing, Por unos años trabajamos juntas en algunos proyectos en misiones. So we worked together for some years in missionary projects. Y ella fue enviada por su iglesia a donde estaba yo y ahí estábamos juntas trabajando en algunos proyectos. And she was sent to the place where I was also serving, and there we worked together in different projects. Ella fue enviada por su iglesia ahí en su país. She was sent by her church there back in her country. Entonces, con esa perspectiva en mi mente, como diciendo, bueno, ella fue enviada a trabajar en otros países en misiones, seguramente tienen trabajo con los musulmanes aquí. So she was sent from her church to share to the Muslims. So maybe that's why she was sharing with us here. Entonces, le pregunté, ¿y qué es lo que están haciendo ustedes con estas familias? ¿Tienen algún ministerio para alcanzarlos para Cristo? So I asked her, so what are you doing with these women? Do you have projects to reach these families to Christ? Y ella dijo, oh, no, claro que no. And she said, no, of course not. Nosotros aquí en mi país vivimos respetándonos. Ellos no nos molestan, nosotros no los molestamos. She says, here in our country, we respect each other. We don't bug them, they don't bug us. Y yo le dije, ¿y qué de Mateo 16? ¿Qué de Marcos 16:15? And I said, what about what says in Mark 16:15? Y muchas otras partes de la Biblia. And these many other parts of the Bible. Es que tú no entiendes, me dijo ella a mí, es que tú no entiendes, políticamente nos tenemos que respetar. And she said to me, you don't understand, because we need to respect each other here. Ellos, entiéndeme, ellos no se meten con nosotros, nosotros no nos metemos con ellos. You need to understand that we don't get involved with them and they don't get involved with us. Y no, o sea, eso que tú dices no aplica para mi país. And what you're saying, it doesn't apply to my country. Pero yo dije, pero es la Biblia. And Entonces, I said to her, but this is the Bible. es la tarea que nos enseña. No quiero discutir contigo porque eres mi amiga y de verdad que te amo, pero no quiero, como que no entiendo esa mentalidad cuando la Biblia nos está llamando a llevar el evangelio a toda criatura y también aplica en tu país. ¿Cómo es como tú pensabas que sí podías llevar el evangelio en otros países, pero aquí no? No entiendo. So I told her, I don't want to argue with you, but this is what the Bible says, that we have to bring the word to all, the gospel to all nations. So how were you thinking to not to do this, to not to apply this on your country? Y ella me dijo, no, de plano no entiendes, tú no captas. And she said, oh, you don't understand, you just don't get it. Deberías preguntarle a Dios, tal vez debes orar. And I said, oh, maybe you need to pray to God. You should pray. La verdad es que no entiendo. And for real, I don't understand. De verdad que estoy orando para que la iglesia en su país se levante. So I'm praying that the church will rise up in her country. Y empiece a abrir los ojos que están cegados, como estaban cegados los ojos de los discípulos en Hechos 1, 6 y 7. And I'm praying that they will open their eyes, because I see that their eyes are blind, like the eyes of the disciples in the book of Acts
6 in chapter 6 and 7. Ujú. Yo sé que hay preguntas, pero pudiéramos dejarlos, voy a dejar unos 20 minutos al final para hacer preguntas, ¿está bien? So I know that you might have some questions, but we're going to leave the questions at the end. We're going to have 20 minutes at the end. Okay? Ok, Perfecto. excelente. Rosa, ¿está bien que podamos ir a un break de 10 minutos? Claro que sí, Sí, claro que bien. Entonces estamos en 10 minutos regresando. Gracias. So we're going to go on a break for 10 minutes and then we come back. Gracias. Disculpen, no sabía. No, tranquila, no se preocupe.
Bueno, estamos regresando. We're coming back. Espero que hayan tomado un rico café, un Hope tecito, you, un jugo, you un agua. had a nice merienda, like a coffee or juice. Todo suyo, Rosa. Coincidence, Mecca, coincidence. Ima, ¿puedes silenciar? Emeka tiene su micrófono abierto. Rosa, ¿estás? Rosa, ¿está? ¿Tú me avisas cuándo, Vilma? Sí, ya empezamos. Ok. Sí. ¿Me avisas cuándo? Sí, ya podemos otra vez empezar la clase. Ah, ¿ya ahorita? Sí. Ah, ok, muy bien. Ok. Muy bien, empecemos. Let's start. Muy bien, entonces nos quedamos, ¿verdad? En lo que es la necesidad de trabajar juntos como, como iglesia, como misioneros, como iglesia, trabajar juntos para hacer esa tarea que el Señor nos dejó. So we see here the need to work as a church, as missionaries, to work together to do the task of what God told us. Y si nos damos cuenta, si hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que leer la Biblia, todo lleva apunta a las historias, desde Génesis hasta los evangelios, apuntan a la tarea final, que es llevar el evangelio a toda criatura. And if we see the Bible, if we see from Genesis throughout the Gospels, we can see that every story points towards the task, which is reaching to all the people of the world Llevarles el evangelio de la paz y del amor. and bring them the gospel of love and peace. Y no me voy a meter ahorita, esta semana es realmente para hablar sobre lo que son las alianzas estratégicas. And this week we are going to be sharing on strategic alliances. Pero realmente es muy importante que sepamos cuál es esa tarea, qué es lo que quiere el Señor que hagamos al llevar la tarea, que es llevar el evangelio, ¿verdad? So, but it's very important for us to know what is our task, what God wants us to do, and we know that this is to take the gospel to all nations. A todas las naciones. To all nations. Y que la tarea es de todos los cristianos. And this task is for
all Christians, cada uno también. to each person. Como decimos en español, para todos y cada uno. It's for all and everyone. Porque así tenemos un Dios que es muy personal. Because we have a God who is personal, a personal God. Quiero decir que tenemos un Dios, pero realmente Él es el único Dios, no hay otro Dios fuera de Él. And he is the only God. There is no other God besides him. Cuando decimos tenemos un Dios, es como decir, es que Dios es realmente personal con cada uno. And when we say that we have a God, we're saying that God is a personal God to each of us. Y Él es el único, no hay otro. If he's the only one, there is no other. No hay otro Dios fuera de Él. There is no other God besides him or out of him. Él es el creador, He is the creator. es el que nos creó. He is the one who created us. Nos creó con un propósito. He created us with a purpose. Y también el propósito no es solamente alcanzarme a mí, porque Él es personal, And his purpose wasn't only to reach me, to reach myself, because salvation is personal, pero también que al mismo tiempo yo alcance a otros. but it's also that through me that I will reach more people. Y entonces ese es parte del plan, ¿verdad? And this is part of the plan, right? Vamos a ver si puedo apagar este. Bueno, pues no pude. Está bien. Y ahí entonces es donde entran las alianzas. And here's where we talk about strategic alliances. Entonces las alianzas estratégicas es realmente una herramienta. So it's a tool. No es la salvación. It's not salvation. No es Dios. It's not a God. El Señor nos libre de poner nuestros ministerios como si fueran Dios. May God set us free or not allow us to put our ministries as little gods. O aún nuestros propios países. Or even our own nations. O los países a los que somos llamados a trabajar. Or even the nations where we feel called to go. Esos no deben ser dioses tampoco. Those shouldn't be gods either. Ni tampoco nuestros propios llamados. Not even our own callings. Dios es Dios sobre todos. No hay otro Dios fuera de Él. God is God above everything. No There is no other God above him. No solamente estoy hablando de dioses que se llaman ser dioses de otras religiones o algunas personas se llaman, en unas religiones se llaman ellos mismos son dioses, ¿no? No solamente eso. And I'm not talking about other gods, like from other like religions or other people that call themselves gods. Estoy hablando también que a veces ponemos como Dios nuestros llamados, nuestros ministerios, el país donde somos o el país donde somos llamados. But what I'm saying is that sometimes we put our ministries or our calling or the place where we are from or the place where we are called to go, we put these things as gods in our lives. Dios es un Dios, Él es el único Dios, no hay otro Dios. God is only one God. There is no other God. Entonces, todo lo demás que tenemos son herramientas o son vehículos en los que nos vamos a mover para cumplir el propósito que el Señor nos dio, la tarea. So the other things that we have, they are just tools that we use to accomplish the task that God has given us, to reach the goal. Y para ahorita hablar las alianzas estratégicas, voy a hacer un paréntesis para dar un ejemplo. So, and now I want to make a parenthesis and give an example. Un ejemplo de que a veces ponemos a todas esas cosas como si fuera Dios. Because sometimes we put these other things as God. Estaba ministrando hace un par de meses a una pareja que lo sacaron del país en donde estaban. I was ministering to a couple that they were taken out or kicked out of the nation where they were serving in. Tuvieron que salirse en 24 horas y no pudieron sacar nada. Todo
Ya ahorita su apartamento ya lo tomó otra vez el gobierno, no sé quién, y todas sus cosas fueron vendidas o regaladas, no saben, o sea, todo se fue. So they had to leave in 24 hours, and the government took their apartment where they were living, and all their things were gone. Sus hijos estaban totalmente devastados. His children were completely devastated. Eran adolescentes, entonces tenían sus amiguitos, muy importante en esa edad. Their kids were already teenagers, so they already made their friends there in that nation. Son ahorita, lo dije en pasado, pero son adolescentes ahorita, entonces han pasado muy difícil cuando los sacaron de sus cosas y de sus amigos. So they are still teenagers, so they went through a hard time when they had to be separated from their friends. Y entonces yo los visité para estar con ellos y orar y todo. So I went to visit them, to be with them and to pray with them. Y fue muy interesante, ¿verdad? Ver cómo Dios está moviendo personas de un lado para otro y cambiándolos en diferentes ministerios. And it was interesting to see how God is moving people from one place to another, and also moving them to different ministries. Y entonces, al hablar con ellos, me dijeron que era súper difícil, que estaba siendo súper difícil porque para ellos todo era su ministerio, el país en donde estaban. And they were sharing with me that it was very difficult for them, because for them, their ministry was everything to them. Ya había pasado un tiempo considerable como para que estuvieran recuperándose, pero no podían recuperarse, estaban totalmente devastados y no podían salir de ese hueco de la idea de que los habían sacado de allí. So some time already has passed by, but they couldn't leave out of the hole where they were, of the fact that they were kicked out of the nation that they were in. Y teniendo una conversación larga, nos dimos cuenta que ellos habían puesto a ese ministerio y ese país como el llamado que los movía como un Dios. And sharing with them more, we realized that they put their ministry and the nation that God had called them to, they put these things as a God. Entonces nosotros nos damos cuenta que a veces estamos totalmente enfocados, nuestros ojos están enfocados en el ministerio, en el país donde somos, en donde fue. Eso es nuestro enfoque. So sometimes we are very focused on our ministry, our country, or the place that God called us to, and that's all we can see. O la iglesia, o los alrededores de la iglesia. Or maybe it's about the church and just the surroundings of the church. Pero a veces el Señor quiere que levantemos la cabeza, But sometimes God wants us to lift up our heads. que miremos su rostro, He wants us to see his face, porque Él es el Dios de los llamados. because he is the God of the callings. No es el llamado, no es nuestro Dios. The calling is not our God. Y Él es el que nos está llamando a ese llamado. He is the one that is calling us to that place, to that calling. Disculpen la redundancia. Pero realmente a veces nos enfocamos en el llamado, a veces nos enfocamos en la iglesia y nos olvidamos que es Dios el que nos está llamando y Él en su soberanía puede cambiarnos y está bien. So sometimes we focus only in our church or in our ministry, and we don't look up to God, because he is the one that is calling us, and sometimes he can change us to other things. Y entonces nos tenemos que enterar, a veces no lo sabemos, a veces el llamado es todo, el país es todo, y no es así. El Señor Él es quien está moviendo las piezas el plan para evangelizar a todas las naciones. And sometimes we see the calling and we see the ministry, and we think that that's all, but that's not it. We need to see God, because it's God the one who's moving the pieces of the puzzle. Entonces, nosotros tenemos que estar enfocados en Dios, y si Él nos mueve de un lado a otro está bien, porque no es el llamado, no debe ser el llamado nuestro, lo que nos mueve a tomar decisiones es Dios.
So, and sometimes God is we need to be focusing on God, because sometimes God is gonna move us, and the calling shouldn't be our focus. Y nos, Because Ujú. Y nos damos cuenta entonces que cuando miramos estas estrategias, esta estrategia misma no es Dios, es solamente una herramienta. So when we see the strategies, we see that these strategies are not God, they are just tools. Y nos van a ayudar a poder completar el llamado que el Señor nos ha dado para traer el evangelio a todas las naciones. Ese es el llamado principal de todo cristiano. And these tools are going to help us to accomplish the mission that God has given to us. Entonces, ¿qué son las alianzas estratégicas? So what are these strategic alliances? Es una herramienta importante para alcanzar los grupos étnicos menos evangelizados y se comienza haciendo misiones estratégicas, siempre teniendo presente el por qué y el para qué de los esfuerzos que estamos haciendo. So strategic alliances it's an important tool to reach ethnic groups that are most in need. And it begins by doing strategic missions, always keeping in mind the why and the what of the efforts we are making. Y cuando hablamos sobre que están más en necesidad, no es necesariamente necesidad económica. And when we say that they are the ones most in need, we are not just referring to the economic side. Estamos hablando del evangelio, ¿verdad? We are what we mean here is the gospel, right? Son grupos donde hay el evangelio de Cristo está menos presente. These are groups where the gospel of God is not as present. Y queremos unirnos con el plan del Señor, es realmente que la iglesia establecida en los países donde el evangelio es más libre, o sea que no es en contra de la ley que haya iglesia. So the plan of God is that where the churches are already established in places where they are like stable. Donde las iglesias ya están establecidas y no es en contra de la ley. Where they are already planted and it's not against the law. La idea es que estas iglesias ya plantadas en países libres para el evangelio podamos unirnos con lugares donde países o grupos étnicos, grupos de personas donde el evangelio no es fácil de llevar, es de difícil acceso. So the idea is that these churches that are planted in free environments, so that they can work together with the unreached groups or the churches that are in the unreached groups. Y podamos juntos llevar el evangelio a la iglesia establecida con iglesias que están militando, que están bajo guerra, que juntos podemos llevar el evangelio a esos grupos de personas menos alcanzadas. So the idea is that this church that is already planted, and also the militant church, the ones that are at war, that we together can take the gospel to the unreached. Por eso se llaman alianzas. That's why this is called alliances. Por eso somos como aliados. Because we are allies. Y las alianzas estratégicas, cuando hablamos de estrategia, es que necesitamos planear muy bien. Vamos a mirar un poquito lo que es una estrategia. And strategic alliances is about planning well what you're going to do. Entonces, perdón. Yeah, and we're going to share more about this. Entonces, las alianzas estratégicas, ¿qué son? Es un acuerdo realizado por dos o más partes para alcanzar un conjunto de objetivos deseados por cada parte independientemente. Las alianzas estratégicas ocurren cuando dos o más organizaciones se unen para conseguir beneficios mutuos. So we say that strategic alliances, it is an agreement made by two or more parties to achieve a set of objectives desired by each party independently. Strategic alliances occur
when two or more organizations come together to achieve mutual benefits. Entonces, esto es cuando hablamos de alianzas estratégicas, por eso es como común en todo lo que es negocios, hacer alianzas. Vamos a mirar qué son los aliados, ¿verdad? So when we talk about business, also it's very common to talk about alliances. Vemos aliados por todos lados, políticamente, por todos lados, de negocio también. Because we can have allies politically or economically. Entonces vemos, por ejemplo, lo que estaba viendo últimamente, lo que pasó en este año, creo que esto fue en enero, febrero, marzo, el 1 de marzo, ¿verdad? This will happen on the 1st of March, right? Es lo que está sucediendo ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? What is happening in the war between Russia and Ukraine, right? Sí, entonces, mira aquí que está, escribí mal. Muy bien. Entonces nos damos cuenta, lo voy a dejar así por lo pronto. Entonces nos damos cuenta que hay alianzas que están pasando en lo político. Vamos a mirar lo político en este momento, ¿verdad? Voy a leer esto y después lo lee Dalia. Hay alianzas estratégicas, perdón. We're going to see the political view of strategic alliances. Y vemos aquí, hay alianzas estratégicas entre países. El ejemplo reciente es la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde que el líder ruso ordenó invadir Ucrania, Moscú ha estado trabajando para tener nuevos aliados. Los países que votaron a favor de la invasión fue Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Leo lo que está en inglés, ¿no? Por favor, sí. It says, since Russia's leader ordered his troops into Ukraine, Moscow has been working hard to seek new strategic partners or to deepen existing relations. Belarus President Alexander Lukashenko, a close ally of Russia, was in China on Tuesday for a high-profile bilateral meeting that has raised eyebrows in the West. Moscow still has international partners and allies. 5 countries voted against a UN resolution on 2 March 2022, calling on Russia to immediately cease the use of force against Ukraine and to fully and unconditionally withdraw all its armed forces. They are Russia, Belarus, Syria, North Korea, and Eritrea. Entonces, aquí si alguien está interesado en esta noticia, es antigua, es del principio de año, pero está aquí, ¿verdad? Pueden mirarlo. No, yo nada más quise un ejemplo reciente para darnos cuenta que en el mundo político también hay alianzas. So I just wanted to share this as an example that in the political world, there is also alliances. Las alianzas son importantes para poder lograr tener objetivos comunes. These alliances are important so that we can achieve common goals. Entonces, vamos a ver ahora lo que es estrategia. So we're going to see now what is a strategy. La estrategia, al traducirla, literalmente quiere decir un plan de batalla para derrotar al enemigo. So when we translate the word strategy, literally it means a battle plan to defeat the enemy. Entonces nos damos cuenta que las alianzas estratégicas en el mundo espiritual también tienen una connotación importante. So we see that strategic alliances in the spiritual world, it has a very important connotation. Y nos damos cuenta que si nos unimos, las iglesias que están establecidas y que ya tienen el evangelio y que tienen gente que pueden enviar, podamos enviarlos y sentir que es parte de nuestro trabajo, enviarlos a lugares donde necesitan ayuda, donde las personas que ya están preparadas puedan ir y ser de bendición a lugares donde están en una guerra constante, porque es difícil, son lugares de difícil acceso para el evangelio. So the idea here is to work together and to have the churches that are already established to send people to the places where there is need of help
And these places are usually places that are in constant war. ¿Y sí leíste este? Yeah. Ok, perdón, me perdí. Entonces, en la guerra es fácil ver la estrategia, pues es ver una imagen completa del plan. So in war, it is easy to see the strategy, but it is to see a complete picture of the plan. Entonces nosotros necesitamos mirar también con esto quiero decir que es importante ver el plan completo. So with this, what I'm saying is that it is important for us to see that the complete picture, the complete plan. Y eso se mira en la palabra, en la Biblia. And we see this picture on the Bible. Específicamente, bueno, en toda la Biblia, pero específicamente en Apocalipsis. We can see it throughout the Bible, but specifically on the book of Revelations. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis We're going to open our Bibles in the book of Revelations, 7. Revelation 7. Estoy usando puros versículos súper básicos para misiones, I'm using these basic verses on missions. pero realmente es para todos, es para la iglesia, es para las organizaciones misioneras, es para todos los que seguimos a Cristo. But this is for all. It's for every Christian, every church, every organization. Entonces, la imagen completa del plan está en Apocalipsis 7:9. So the complete image of the plan, it's in Revelation 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. So it says, after this I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. And they were shouting with great roar, salvation comes from our God, who sits on the throne and from the Lamb. Y podemos ver aquí, realmente podemos ver de todas las naciones. Hay que tomar algo caliente, ¿no? Sí. Sí, entonces podemos ver que en Apocalipsis 7:9 está el plan completo, es la imagen del plan completo de lo que Dios tiene en su mente. So in Revelations 7:9, we can see the complete picture, the complete image of what God has in mind of what's going to happen. Cuando Jesús estaba subiendo al cielo y nos estaba dejando la tarea, esa que hemos leído. So when Jesus was going to heaven and he was giving us the task that we read, Los voy a dejar solos, voy a dejarles el Espíritu Santo, dijo. He said, I won't leave you alone, but I will send the Holy Spirit to you. Porque tengo una tarea muy específica. Because I have a specific task. Van a llevar el evangelio a todas las naciones. To bring the gospel to all nations. Aquí vemos el resultado del plan que él nos dejó. So here we can see the result of the plan that he gave us. Entonces es el plan completo, es la tarea y también es el resultado. So we see the complete plan, which is the task, but also the result. Pero donde yo he trabajado bastante, me gusta mucho trabajar con las iglesias locales. Yo soy iglesia, yo soy parte de una organización misionera, pero yo soy iglesia también. Mi iglesia me envió, yo voy a la iglesia cada domingo, yo soy parte de la iglesia. Entonces yo considero, es la palabra de Dios, que nosotros todos somos parte de este plan global. So I am from a local church, and I serve, I work with my local church, and I see that all of us, we are part of this plan. Entonces vemos, bueno, ya vimos lo que es, ¿verdad? La estrategia. Y entonces cuando nosotros podemos, como iglesia, si regresamos aquí, si
como iglesia nos damos cuenta que hay un plan maestro del Señor para ti y para mí en cualquier país donde estés, en cualquier organización misionera que seas parte o no seas parte, y de la congregación de la iglesia de Cristo militante, seas parte, todos, cada uno de los cristianos, cada gente que sigue al Señor como que ha recibido al Señor como Salvador y ahora lo sigue, somos parte de la estrategia que el Señor tiene planeado, de esto que ustedes ven aquí en la pantalla. So if all of us, the ones that are in these different places, whatever you are serving at right now, if we all understand that we are all we have a part, and we are part of this strategy that we see here in this big picture. Y si nosotros en vez de estar enfocados en el llamado, en el ministerio, en el trabajo que estoy haciendo diario, en la tarea, y nos desenfocamos y vemos a Dios y vemos el plan completo del Señor, nos vamos a dar cuenta que tú y yo somos parte de esto y que vamos a estar allá un día en Apocalipsis 7:9 adorando con todas las naciones, nosotros siendo parte de esto. And so we shouldn't just be, like focusing on our own ministries and the place that we are serving, like just looking at this, but we need to look onto everything and see that one day we will be looking at this, what we read in Revelation 7:9. Y lo que quiero hacer un paréntesis cuando yo digo no estar solo enfocados en el ministerio, no quiere decir que nos desentendamos del llamado, del trabajo que Dios nos dio, pero que nuestro enfoque debe ser siempre Jesús, porque Él es el que nos da las órdenes. Nosotros estamos haciendo el trabajo que Él nos llamó a hacer. Él es quien mueve todas las piezas. Entonces, sin desenfocarnos de lo que Dios está haciendo, pero qué tal que el Señor tenga más que solamente este poquito alrededor de mí. So the idea here is not to I'm not saying like not to work on the things that you have, but it's that we will put our eyes set on God, because it is Him, the one that is moving different things in the world. And what if God wants us to be part of something else, something bigger? Así es, y ese es el llamado de Dios para la iglesia hoy. And this is the calling of God to the church today. Quiero terminar viendo la visión, ¿verdad? Ya vimos también la estrategia, ahora vamos a ver qué es la visión. So I want to end also the class of today sharing about the vision. Entonces, la visión es la estrategia. La estrategia necesita una visión de lo que queremos lograr, una visión de lo que queremos lograr. So the strategy needs a vision of what we want to achieve. Y la visión de lo que queremos lograr, ¿verdad? Es la salvación, es el plan general. And the vision of what we want to achieve is the salvation, which is the general plan. Entonces, brindar la salvación en donde nosotros estamos es el medio, en medio de una generación perversa. So this is about bringing salvation in the midst of a perverted generation. Entonces necesitamos ver, y hay muchas cosas que podemos ver en esta generación, ¿verdad? Esta generación perversa. And there is many things that we can see in this perverted generation, right? Escenarios de la lucha contra el mal delante de nosotros. We see this scenery, scenes of our fight against evil before our eyes. Entonces es muy común ver shootings, balaceras. So it is common to see shootings. Y darnos cuenta que el mal, la perversidad está por todos lados. And realize that evil it's everywhere. Yo estoy cruzando todo el tiempo la frontera de Estados Unidos a México, esa frontera. Todo el tiempo estoy cruzando. I'm all the time crossing the border between the US and Mexico. Y entonces yo veo tantas cosas, nosotros siempre oramos, hay muchos peligros, vemos muchas cosas fuertes en las fronteras. We see lots of strong things happening at the border. Claro que el Señor siempre nos ha protegido, pero
necesitamos ver que esos son escenarios de lo que el Señor quiere que nosotros estemos envueltos. Vamos a hablar más de esto mañana. And God has protected us, but God wants us to be involved in these sceneries. Muy bien, entonces necesito terminar ya ahorita. I need to finish now. Mañana vamos a seguir con esto y quiero dar tiempos para preguntas. Tomorrow we're going to continue with this, and I want to give time to questions. Anybody wants to ask questions to Rosa? ¿Alguien quiere hacer preguntas a Rosa? Reach your hands and ask questions, please. O que lo escriban también en el chat. Pueden levantar su mano, or you can write on the chat your questions. Mario, ¿tienes alguna pregunta en cuanto a tu iglesia? ¿Cómo podría hacer alianzas estratégicas? ¿Nadie? Ahí está. Ahí, no sé qué apreté que se borró. Sí, por ejemplo, tengo una iglesia ahí donde voy que como que a los primeros no hablaban de misiones, y entonces pensé en hacer como una alianza a través de unos hermanos que están fuera del país, So con la iglesia de ellos. I have a church that they were sharing to us about missions, and there are some missionaries that I know, and I was thinking to do alliance between these two. Y bueno, hablé con los pastores y dijeron que sí, que se And I puede talked hacer. to the pastors, and they said yes, that we could do something. Hubo un tiempo que no sabía cómo hacerlo, oraba al Señor, pero no había forma de que entren las misiones en la iglesia. There was a time where I didn't know how to do this. Like I would share, but I didn't know how missions will enter the church. Y se dio, gracias a Dios, que bueno, con esta clase que estamos dando ahora, es como que se me aclaró más todo. And thanks to God, with this lesson, I have more clarity. Y vamos a hablar un poquito más adelante de ejemplos y cosas que pasaron en el pasado, donde algunas personas, el Espíritu Santo empezó a mover el deseo como el de Mario, ¿verdad? El deseo de como conectar la iglesia con misioneros en otras partes. Y Dios ha hecho cosas muy preciosas, de verdad. Vamos a mirar ejemplos, vamos a ver más adelante cosas prácticas que podemos hacer para lograr que esto suceda. La verdad es que es muy fácil, no es inalcanzable como algunas personas piensan o dicen que es. Es muy fácil a través de todo lo que es la historia de la iglesia. Hemos visto cómo Dios levanta la iglesia para avanzar misiones. Y una de las cosas que no he dicho y que hubiera tenido que decir antes es que no hay dos cosas, no es la iglesia y no es las organizaciones misioneras. No es paralela, es junto, vamos intercalándonos en lo que es la historia de la iglesia, es una misma historia, no son dos historias, la historia de las agencias misioneras o movimientos misioneros o la historia de la iglesia, no es así. Okay. So she was saying that afterwards we're going to see more stories like the one that our brother shared of people connecting churches with missionaries on the field. And we're going to see that this is actually not something difficult. It's not that difficult to do this.
And also, I wanted to share that this is about the story of the church is only one. It's not about the church, the local church, and the agency, and it's not about two stories there, but it's about these two groups working together as one, and it's one story. Y entonces, la historia de la iglesia es la misma historia de todo, es la historia de la evangelización mundial. And the story of the church is the story of the global evangelization. Ujú. ¿Sí, Vilma? Bueno, yo tengo una pregunta. Por I have a- ejemplo, ¿cómo podrías hacer en algunos lugares como en África y también en Latinoamérica, como que no hay apoyo para el misionero, ¿no? A veces suele pasar que el misionero va solo al campo, ¿no? In places like Africa or South America, where there is not much support to the missionaries that go to the field, Entonces el misionero sufre bastante porque no tiene el apoyo económico, ni las oraciones, ¿no? Ni el respaldo de la iglesia. so the Entonces, missionary suffers a lot because they don't have the support, the financial support, neither the prayers, yeah, and they go by themselves. entonces, ¿cuál sería el consejo tuyo para poder ir como un equipo, no solos, ¿no? So what would be your advice to go together as a team and not alone by ourselves? Bueno, Dios es suficiente. Quiero decir, para empezar, cuando Dios llama, el Señor va a sostener. So God is enough. When God calls you, He's gonna sustain you. Que fue lo que me pasó a mí. Mi pastor me dijo, vamos a orar por ti, pero dinero no vas a recibir nada de nosotros. And this So, is what happened to me. He said, yeah, you can go, but we are gonna pray for you, but you won't receive finances from us. nosotros no tenemos dinero para darte. We don't have money to give you. La iglesia era grande, yo creo que sí hubieran podido hacerlo. And the church was big, so they could have done it. Pero en su momento el pastor no pensaba que eso no sé si convenir, pero no era su responsabilidad hacerlo. But during that time, the pastor didn't think that that was his responsibility or Él their dijo, responsibility. Dios te llama, Dios te sostiene. If God calls you, God will sustain you. Y él lo hizo. If He did, Pero fue muy difícil. Lo que dice Vilma es verdad. but it was very difficult. So what Vilma says is true. Yo vengo de una casa donde mi sueldo de profesora era necesitado para terminar, para pagar mensualmente el agua, la luz, qué sé yo. I come from a home where my salary as a teacher was needed to pay the services, the expenses in the house. Entonces fue un sacrificio no solo para mí, pero también para mi familia. So this was a sacrifice, not just to me, but also to my family. Pero Dios fue fiel. But God was faithful. 30 y pico años para atrás yo puedo ver que Dios nunca me abandonó. So 30 years plus back then, I can see that God never forsaken me O mi familia. or my family. Pero yo creo que es necesario este tipo de clases en los que estamos nosotros porque el plan de Dios es que la iglesia sea parte de esto. But it's very important to have this kind of lessons like today because the church of God is part of the plan. Yo soy la iglesia de Dios también. Yo soy parte de la iglesia. And I am the church. I am part of the church. Tú eres parte de la iglesia. You are part of the church. No son dos cosas diferentes. No es la agencia misionera de iglesia, es una sola. It's not about the missionary agency and the church, but it's actually the one thing, is the same thing. La tarea es para todos y cada uno. The task is for everyone and each person, De llevar el evangelio a toda criatura. of bringing the gospel to every person. Entonces, la idea de la clase de esta semana de las alianzas es justamente eso. La idea es que entendamos el trabajo que debemos hacer, las dos cosas para poder llevar el plan general que es llevar el evangelio, tanto la iglesia como los misioneros.
So the idea of this week on strategic alliances is that we realize that we need to work together to accomplish the task, the Grand Commission. Y abrir los ojos de la iglesia local para poder ser parte de lo que Dios nos quiere hacer más allá de las 4 cuadras alrededor de mi templo. And to help the church to open their eyes so that they can see what God wants us to do beyond our 4 walls of the church. Entonces, ¿y qué se puede hacer? Primeramente orar y el Señor te va a enviar y te va a sostener. So what can we do? We can pray and God is gonna send you and he's gonna sustain you. Pero también queremos tomar de la mano tanto la iglesia como el enviado. But also we want to hold hands, the church and the one that is sent. Y lo que Dios ha hecho ya en la historia. And to see what God already has done through history. Y lo vamos a ver mañana. You're going to see this tomorrow. Una muy buena pregunta. De veras, esta es una pregunta clave. This is a very key question. Bueno, estoy abierta entonces, ¿verdad? Para mañana. Ok, entonces si no hay más preguntas, nos despedimos hasta mañana. So if we don't have more questions, we're going to say goodbye until tomorrow. ¿Está Kelly disponible para poder, que pueda orar para finalizar? Sí, Kelly García. Sí, por favor, ¿puedes orar para finalizar? Sí. Gracias. Okay, so Kelly's going to pray for us to finish. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy, Señor. Father God, we thank you for you taught us today. Te rogamos una vez más por la vida de la hermana Rosa, que nos ha hablado, Señor, con tu palabra. So we ask you for the life of Rosa, who shared with us your word. Y Señor, nos has mostrado que necesitamos trabajar como equipo, Padre. You showed us that we need to work as a team. Señor Jesús, en tu palabra nos has mostrado tu estrategia, tu misión, tu visión. And in your word, you have shown us your strategy, your mission, and your vision. Y lo único que queremos, Señor, es poder tomar esta tarea también para nosotros, apropiarnos de ella y sostenernos en ti, Señor. And we want to also take unto what is our part in the task and sustain ourselves in you. Te rogamos, Señor, por el día de mañana y por todo lo que nos vas a seguir enseñando. Habla a nuestro corazón y permite, Señor, que podamos poner en acción todo lo que estamos aprendiendo. And we pray for tomorrow and for the rest of the week that we will be able to put into practice everything you're teaching to us. En nombre de Jesús, hermosas y agradecidos una vez más, Señor. Amén. In Jesus' name we pray. Amen. Muy bien. Vilma, si tienes algún anuncio. Gracias. Dios les bendiga. Bye bye. Gracias, Rosy. Oh, gracias, misionera Rosita. Okay. Thank you, Rosita. Bye. Gracias. Good evening, everybody. Bye.